Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en la serie Leemos la Biblia en un año y estamos en el libro de Éxodo y vamos a ver los capítulos 34, 35 y 36. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos hables y nos alimentes con ella, Dios, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 34 titulado Nuevas tablas de la ley, porque las anteriores Moisés las había arrojado encendido en ira allí cuando vio al pueblo en toda esa fiesta carnal frente al becerro de oro. Y dice así: El Señor dijo a Moisés: Lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para las mañana y sube temprano al monte Sinaí y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante del monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se apresuró a inclinarse en tierra y adoró y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Fíjense qué tremendo amor tenía Moisés por el pueblo, ¿no? Más allá de la terquedad del pueblo. Advertencia contra la idolatría es el título del versículo 10. Entonces Dios contestó: voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, según te he mandado. Por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido me pertenece, y de todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho.
Redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar, descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel. Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito con la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fíjense, el pacto de fidelidad. Dios sería su pueblo, pero el pueblo debería ser única propiedad de Dios, haciendo únicamente la voluntad de Dios, sin hacer alianzas ni pactos con otros dioses o con otros pueblos que tuviesen otros dioses. Era muy claro el acuerdo del pacto. Era realmente muy claro, ¿no? Y como decimos, Dios siempre cumple sus promesas. Él no es hijo de hombre para mentir. Realmente Él cumple sus promesas, pero el pueblo no cumplió su promesa. El pueblo rompió el pacto un montón de veces, se rebeló contra Dios. El rostro de Moisés resplandece, un evento extraordinario que únicamente ocurrió aquí. Y se puede ver también en Jesucristo en la transfiguración. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Cuando Moisés, versículo 29, descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había mandado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Fíjense, parece que esto fue un evento que duró bastante. El hecho de que la piel de Moisés resplandeciera frente a la presencia del Señor, y ese efecto duraba mientras estaba con el pueblo, ya no en la presencia de Dios. Un evento extraordinario que tiene múltiples interpretaciones y no me voy a meter en este video con ellas. Vamos a seguir avanzando en la lectura del capítulo 35, titulado El Día de Reposo. Fíjense cuántas veces habla del Día de Reposo en el libro de Éxodo, muchísimas. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo: estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él, morirá, pena de muerte. Así nomás. Fíjate. No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. Y ahora dice, ofrenda para el tabernáculo. Moisés habló a toda la congregación de Israel, de los israelitas, versículo 4, y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráiganla como ofrenda al Señor. Oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra,
pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Fíjense de dónde salía todo, del pueblo. No es que Dios dijo, tomá, acá tenés los elementos o los insumos necesarios. No, tenían que pedirle al pueblo, porque Dios ya le había provisto en su economía cuando salieron de Egipto. Por eso cuando Dios nos prospera es para también hacer prosperar y proveer para la obra de Dios. Ponelo en el comentario. Somos prosperados para proveer a la obra de Dios. Esto es así. No te pienses que lo tuyo es tuyo solamente. No, lo que tenemos, Dios nos lo ha dado para administrarlo, pero también para proveer a la obra de Dios. Es indispensable. ¿Por qué? Porque la obra de Dios continúa también con su bendición sobre nosotros, material, para poder sostener la obra de Dios y a los siervos de Dios. Eso es así. No lo olvidemos. Es así. Tenemos que hacerlo con un corazón alegre y generoso. Entonces, pusiste en el comentario, somos prosperados para proveer para la obra de Dios. Allí. Y seguimos. Obreros para el tabernáculo. Y dice así, versículo 10. Que venga todo hombre hábil entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. El tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas y todos los utensilios y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios y la pila con su base. Todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Entonces toda la congregación de Israel salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón, y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual presentó una ofrenda de oro al Señor. Fíjense, el oro que tenían era para esto, no para hacer el becerro. Era para esto. Tenemos que ser prosperados para proveer a la obra de Dios, no para nuestros caprichos, el becerro, sino para esto. Y dice entonces, cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra de servicio, la trajo. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Fíjense, menciona tanto a hombres como mujeres. Tanto a hombres y acá como mujeres, aquí también. Las mujeres y los hombres somos llamados para servir en la obra de Dios. Todos, y aquí lo vemos. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para la obra, para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria para el Señor. Toda ofrenda debe ser voluntaria. Ponelo en el comentario. Tenemos varios comentarios hoy. Así que ponelo allí. Toda ofrenda debe ser voluntaria. Tiene que salir de nosotros. Todo lo que es obligado no sirve. Pero también no sirve no dar. No dar.
Por eso hay una desesperación a veces cuando la gente no da. Y no se puede sostener la obra del Señor. Recuerden que una iglesia, aún actualmente, tiene que pagar impuestos, el sueldo de pastor, en el caso de que trabaje tiempo completo en la obra, tiene que pagar mobiliario, mantención, bueno, todo un montón de cosas más. Tiene que pagar recursos para la obra del Señor, folletería, Biblias, etcétera, donde allí se hace con lo que la misma iglesia da, con sus ofrendas voluntarias, o en el caso de que se diezme, los diezmos también. Entonces allí vamos para adelante. Y dice, versículo 30. Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Y esto me encantó porque dice que lo ha capacitado no solamente para hacer cosas tremendas, con oficios, con arte, sino aquí dice, le ha dado también la habilidad, el don de enseñar. Alguien que se menciona en la Biblia con el don de enseñar es este. Aquí está, es un pasaje único, ideal para enseñar a maestros, para comunicarlo a la iglesia. Así que te lo dejo, si sos maestro, si sos alguien que enseña a otros. Mirá, aquí le ha dado el don de enseñar, la capacidad de enseñar a otros. Seguimos con el capítulo 36, que sigue el hilo conductivo del capítulo 35, y dice así: Bezalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo, y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Y fíjense aquí, la honestidad de ellos, porque le traían oro y tranquilamente podían decir: bueno, me voy a quedar con algo. Me explico, ¿no? La corrupción del alma y del corazón, el engaño de las riquezas, la codicia. Y allí, sin embargo, al momento en que vieron y calcularon, dijeron: ya con esto nos basta. Moisés, ya está. No necesitamos más nada. No es que dijeron: aprovechemos para que sigan trayendo y nos quedamos para nosotros. No, ningún tipo de corrupción. Directamente Moisés mandó una proclama a todo el pueblo diciendo: tranquilo, no traigan más nada, ya tenemos más que suficiente, estamos muy agradecidos. Y listo. Esa transparencia y esa honestidad es lo que necesitamos en nuestra vida siempre. Ponelo en el comentario. Necesitamos ser honestos y transparentes. ¿Escucharon eso? Así es. Necesitamos ser honestos y transparentes en la iglesia del Señor. Totalmente. Construcción del tabernáculo. Dice aquí: todos los hombres, versículo 8, hábiles de entre los que estaban haciendo la obra y hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Bezalel las hizo. La longitud de cada cortina era de 28 codos, 12.6 metros, y la anchura de cada cortina de 4 codos, 1.8 metros. Todas las cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas una con otra, también las otras 5 cortinas las unió una con otra.
Hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina e hizo 50 lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos que correspondían unos a otros, hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Hizo también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas en total. La longitud de cada cortina era de 30 codos, que son 13.5 metros, y la anchura de cada cortina de 4 codos, 1.8 metros. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Hizo 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo además 50 broches de bronce para unir la tienda a fin de que fuera un todo. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y encima de otra cubierta de pieles de marsopa. Hizo luego para el tabernáculo las tablas de madera de acacia colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla era de 10 codos, 4.5 metros, y de 1.5 codos, serían 68 centímetros. La anchura de cada tabla. Cada tabla, dice, tenía 2 espigas para unirla una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También hizo 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, hizo 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo hacia el occidente hizo 6 tablas. Hizo además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Eran dobles por abajo y estaban unidas por arriba hasta la primera argolla. Así hizo con las 2 para las 2 esquinas. Había 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas la hizo para pasar de un extremo al otro. Revistió de oro las tablas y revistió de oro las barras e hizo de oro sus argollas por donde pasaran las barras. Hizo además el velo de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido. Lo hizo con querubines, obra de hábil artífice. Le hizo 4 columnas de acacia y las revistió de oro. Sus ganchos eran también de oro y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 5 columnas y sus ganchos. Revistió de oro sus capiteles y sus molduras, pero sus 5 basas eran de bronce. Aquí hay alguna diferencia. Recordamos, porque hasta aquí llegamos con la lectura de este video, que hay un libro sobre el tabernáculo que es el libro que estamos presentando de parte de la editorial CLC. Es un libro que habla sobre el tabernáculo y es una joyita que les recomendamos a todos ustedes para que puedan aprovecharlo y que puedan adquirirlo en las librerías de CLC o en Amazon, que es un libro sobre el tabernáculo que está muy bueno y que vamos a dejar en la descripción del video el link de compra en Amazon para que puedan acceder a ese libro muy particular que es realmente muy recomendable acerca de todo esto que tiene que ver con el tabernáculo. Y ahora sí, terminamos con este video y les recuerdo y les recomiendo por favor que no se vayan de este video sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso en todo a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables.
También apoya la serie Leemos la Biblia en un año CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!